Hola a todos, mi bella gente, aquí estamos limpiando y purificando porque hoy día tenemos una charla muy especial y dejamos todo preparado. Creo que faltan algunos minutitos, pero vamos preparando el espacio. Hola señora Rosy. Hola Sergio. Bueno, mientras va llegando más gente. Hola Susana. Hola señora Mónica. Hola señora Claudia. Ya, llegaron 5. Bueno, como les decía, los primeros que llegaron estamos preparando el espacio porque hoy día tenemos una charla que vamos a hacer con mucho respeto. Y es una charla que me la pidió una seguidora porque siento que también es muy especial hablar de ciertos personajes de la historia en base a la iniciación y al conocimiento de la espiritualidad, ¿ya? Hoy vamos a hablar y a referirnos a San Benito, ¿ya? Vamos a hablar un poco en torno a su labor, qué tanto hay de similitud en base a cómo la Iglesia lo ha mostrado al pueblo y realmente cómo se direccionó más a la espiritualidad que a la religiosidad. Ya, esta charla, como dije al principio, la vamos a hacer con mucho respeto, como siempre, para que se entienda y no se malgiverse en torno a lo que vamos a hablar de este gran maestro, protector, guardián, terrenal y experto en la exorcización en torno al velar y al cuidar de las almas, ¿ya? Entonces vamos a hablar de este gran maestro y ya vamos a empezar. Creo que nos falta un minutito. Si alguien me puede verificar si ya estamos en la hora, para que comencemos con esta charla que hoy nos reúne y que, como dije, lo vamos a abordar desde la espiritualidad. ¿Ya? Hola María Eugenia. Hola Rocío. Bueno, vamos a partir. Bueno, como les decía al principio de este videito, hoy día vamos a hablar de San Benito. San Benito es un ser que está conectado y que siempre ha estado conectado con la divinidad, con la fuente divina. Prácticamente San Benito, cuando llegó a este mundo, sintió de alguna manera en toda su infancia y en el proceso de crecimiento que era un alma vieja en un cuerpo de niño. Prácticamente San Benito siempre fue un niño conectado y también con mucha sensibilidad energética en torno a lo que él sentía al estar mezclado de alguna manera o al estar interactuando con la gente. De alguna manera podríamos decir que de esta época podríamos relacionarlos con la gente que es hipersensible, ¿ya? Porque San Benito de alguna manera era hipersensible a todas las energías mundanas, extrasensoriales que habitaban en el mundo. Y desde muy pequeño estuvo muy conectado hacia la naturaleza, hacia la bondad, hacia la contemplación de la soledad. Y en todo su crecimiento, de alguna manera, él veía a Dios en todas partes. Él sentía que prácticamente Dios estaba llamándolo a servirle, ¿ya? Pero hablamos de un Dios espiritual.
¿ya? Y él como, en cierta forma, en su proceso de crecimiento, de adolescencia, él siempre sintió el llamado a servir, a, a ayudar al prójimo de alguna manera, y sentía que su camino se iba direccionando un poco hacia el servicio, en donde la divinidad lo quería para poder ayudar en la misión de cuidar y direccionar bien a todas las almas terrenales, de alguna manera. Pero en este proceso de crecimiento también él, de alguna manera, quiso instruirse y tratar de alguna forma empezar a educarse, a entender un poco esto que se daba en esa época, ¿ya? En torno a cómo direccionaban la religiosidad. Y también él sentía ese llamado también a educar, a comunicar lo que él sentía, de cómo debía servirse en el proceso. San Benito siempre fue una persona muy humilde, muy sencilla. Podríamos decir que de alguna manera seguía el camino de los cátaros, ya de lo que habíamos hablado en la charla anterior. Él sentía que tenía que servir a la comunidad en torno a los pobres, en torno a la gente más desvalida, de alguna manera, ¿ya? Y su viaje, de alguna manera, iba en el caminar, en el peregrinar, en la búsqueda. Y al igual que el Maestro Jesús, en su proceso de informar, de contar lo que él sentía, también se cuidó mucho, porque como dije al principio de la charla, él era muy hipersensible, percibía las energías bajas, oscuras, mundanas del hombre, incluso de las jerarquías religiosas eclesiásticas de la época. Él sentía de alguna manera que no iban acorde a lo que él en su corazón sentía que era el servicio y lo que era la espiritualidad de equidad y unidad y de respeto y servicio a todos por igual, ¿ya? Pero en este viaje que empezó a realizar para poder conectarse con Dios, o lo que se le permitía tener mayor conocimiento en torno a los libros sagrados, a todo lo que conlleva lo eclesiástico de la Iglesia católica de esos tiempos, él sentía que tenía que entrar de alguna manera porque su vocación era mucho más grande, y sentía que en ese punto tenía que limpiar, tenía que ayudar a los jóvenes de la época para poder entregarles su visión y su sentir, ¿ya? Pero tuvo varias luchas también San Benito, y por eso de alguna manera en la población eclesiástica, en el catolicismo de alguna manera, le dan tanta relevancia a San Benito, porque San Benito de alguna manera era uno de los pocos sacerdotes, por decirlo de alguna forma, pero la única persona que tenía la sabiduría y el conocimiento de cómo de exorcizar, ¿ya? Pese a que hubieron muchas formaciones, nadie tenía la fe de alguna manera, o nadie tenía el poder tan fuerte como lo tenía San Benito. Y San Benito no lo desarrolló, prácticamente se conectó con la fuente divina, y debido a su sencillez, a su visión, a su corazón puro, y en el haber atravesado muchas pruebas de fe, en donde prácticamente tuvo que enfrentarse a tentaciones tan fuertes como las vivió el Maestro Jesús en su época. Una de las historias que cuentan en torno a San Benito es que San Benito se vio tentado de alguna manera por el demonio,
que prácticamente eran energías bajas, ¿ya? En torno a lo que era la carne. Porque en esa época se decía, y aún todavía se dice, y con mucho respeto como digo, que todo aquel que quería tener una formación íntegra ante lo que es el servicio a Dios, tenían que ser personas, hombres o mujeres, que tenían que tener celibato, ¿ya? Y en cierta forma San Benito lo veía desde otra mirada. Él sentía que el celibato para él no era una ley tan fuerte y no era algo tan necesario, pero sí cuando se genera una tentación en base a energías bajas. ¿Y a qué me refiero con energías bajas? Con el hecho de que prácticamente una fusión de almas, cuando las almas se unen en amor puro, prácticamente hay un respeto de equidad y de equilibrio armonizado, y de ahí nace el amor. Pero para la época la mujer estaba tan denigrada y estaba tan dañada, tanto físicamente, moralmente, que prácticamente él sentía esas energías bajas mucho en torno a lo que rodeaba a la energía femenina. Y por lo tanto él sentía que esas tentaciones que en algún momento tuvo que atravesar venían envueltas por energías demoníacas bajas que prácticamente lo querían denigrar, lo querían prácticamente que perdiera su fe, su servicio, su poder. Y logró prácticamente de alguna manera atravesar esta prueba de fe, en el sentido de que en una tentación muy fuerte él se sacó sus vestiduras y se revolcó en espinas de rosas, porque él sentía que la rosa iba a perfumar su cuerpo y las espinas le iban a marcar de alguna manera de que siempre en el camino iba a estar tentado por grandes obstáculos, pero que el aroma de su fe, de su palabra y de su corazón prácticamente siempre lo iban a tener con la mirada al servicio de Dios, ¿ya? Y así de alguna manera fue puliendo también su fe, su fuerza ante creencias, ante tentaciones, ante discursos falsos de alguna manera, que prácticamente ensuciaban la verdadera misión o el verdadero servicio a Dios, al equilibrio y a la equidad de la unidad de todo. Somos iguales, tanto las jerarquías superiores como las jerarquías menores para ese tiempo, ¿ya? Pero es importante también que conozcamos la parte histórica, de alguna manera religiosa o espiritual, de San Benito. Porque San Benito, como bien dije al principio, nació con un alma vieja. Él siempre fue muy sabio desde muy pequeño. Prácticamente no podríamos decir que vivió una juventud o una niñez normal, porque él siempre estaba muy arriba en torno a la sabiduría, en torno a la espiritualidad, en torno a la contemplación, en torno a observar más allá de lo que les decían que lo que él estaba viendo era real y no era real. ¿Ya? Él siempre se cuestionaba todo, él siempre desafiaba todo. Incluso llegado un momento desafió los cánones eclesiásticos de la época. Pero para la época también en torno a la gran labor y a todos los milagros, de alguna manera, que vio la Iglesia en torno a lo que pudo hacer e hizo San Benito, que solamente tenían visiones o tenían pruebas de que esos milagros solamente las había hecho el Maestro Jesús en su época, y que una persona prácticamente muy sencilla, muy contemplado y muy al servicio de la oración y de la contemplación del amor puro, podría llegar a hacer tales milagros. Tomando en cuenta que en esa época
de alguna manera, incluso hacia atrás de San Benito, mucho antes de San Benito, también existía y era catalogado todos estos milagros como brujería. Y prácticamente San Benito también ocupó la magia, el milagro, y enfrentó de alguna manera entidades muy fuertes, demoníacas, porque las energías son creadas por la fe del hombre, ¿ya? Y si yo tengo fe o creo en cosas negativas, creo entidades negativas que se van sumando. Y si yo tengo fe en amor y en bondad, también voy sumando entidades positivas y voy creando milagros. Pero para esa época era prácticamente hacer un milagro, era un acto de sacrilegio, brujería y de ese tipo o de esa línea. Pero para la Iglesia, de alguna manera, que San Benito pudiese enfrentar y realizar algunos milagros que empezó a realizar desde muy pequeño, porque venía conectado con la fuente, podríamos decir que venía prácticamente con mucha sabiduría de todos los maestros de alguna manera, y prácticamente era un libro viviente, sabía mucho, y también se instruía mucho, y se instruía también para discernir, para debatir ciertos temas, para poder entrar un poco más profundo y abrir las mentes de todo lo que implicaba la gran sabiduría de conocer la totalidad, de que la contemplación, la observación, las palabras, los gestos, la naturaleza, en todo hay sabiduría. Y eso él trataba de enseñarlo de una manera más peregrina, ¿ya? Pero también le servía un poco a la iglesia, ¿ya? En fin, ¿por qué es tan importante poner estos detalles? Porque San Benito prácticamente desde el año 2000 ha tenido mucha relevancia y mucho resonar en la gente. Y esto viene más allá de una religión o una espiritualidad, sino porque San Benito de alguna manera hacía sentir a la gente de que todo era posible, de que no toda batalla estaba perdida en torno a la culpa o en torno al pecado o en torno a los errores que uno va cometiendo al elegir caminos o decisiones. Entonces, San Benito ha logrado trascender más allá de la religión eclesiástica, porque pese a que hay mucho movimiento y muchas personas que dependían mucho de los líderes de las religiones y que muchos se han sentido un poco defraudados o se han sentido tocados o le ha generado pena porque eran su soporte, su pilar, San Benito de alguna manera logró romper ese esquema estructural y logró traspasar eso, sabiendo que era una persona que sí partió de alguna manera en una iglesia, en una comunidad, porque era la única forma de poder estar un poco cerca de todos los libros sagrados, de ver todo lo que hay en la mesa puesta, más allá de su sabiduría interna que él traía. Pero también necesitaba estudiar, necesitaba informarse, necesitaba ver por qué ciertas personas se sentían rechazadas por la iglesia y por qué otras personas seguían un camino más hacia la naturaleza, que él también lo llamaba, pero que también lo llamaba un poco también ciertas estructuras que para la época eran muy necesarias también para ayudar de forma camuflada. ¿Ya? En cierta forma fue una persona que siempre sacó lo mejor de todo lo que pudo entregarle la vida y de que en cierta forma era la parte donde tenía que empezar su gran misión, que era haciendo ruido y observando los cánones eclesiásticos de la época. Y era la mejor manera también donde podía ayudar a las personas que estaban yendo por un camino más de espiritualidad. ¿Ya? Y San Benito es el primer, podríamos decirlo, sacerdote, o el primer franciscano, o el primer
encargado, que tenía la gran sabiduría de enfrentar, como dije anteriormente, entidades demoníacas, entidades que trataban de prácticamente contaminar el alma de la gente. Y no cualquier alma, sino también de las almas más sencillas, las almas más pobres o más desvalidas, que en cierta forma la religiosidad de la época o la religión de la época cerraba las puertas, ¿ya? Porque habían ciertas divisiones en torno a las jerarquías, ¿ya? Que en cierta forma, como ya conocemos un poco de historia, el Maestro Jesús también rechazó, porque la espiritualidad y el amor de Dios es para todos por igual. Nadie es menor que otro. De hecho, el Maestro Jesús decía, el más pobre es el más rico de mis hermanos y es el que primero tiene las puertas abiertas en la casa de mi Padre. Entonces, en cierta forma, San Benito consideraba que la sencillez, la humildad, el ayudar a esas personas que estaban más desvalidas, eran mucho más importantes que estar de alguna manera al servicio de ir al llamado de personas que podían pagar y podían convocarlo para su gran trabajo, porque él era el único que prácticamente tenía la oración sánscrita para enfrentar entidades demoníacas y poder rescatar esa alma. Y bueno, como les digo, en su caminar también realizó muchos milagros, siempre acompañada de, podríamos decirlo, de su nana, lo que llamarías nana en esta época. Él siempre andaba prácticamente con una señora que lo crió y que en cierta forma estaba al servicio de él con un amor puro, ayudándolo, haciéndole comida, cuidándolo. Y él en cierta forma consideraba que esa señora prácticamente le daba amor de madre. Y su caminar a todos lados siempre era al lado de esa mujer maravillosa, ¿ya? Como el Maestro Jesús tuvo a su Madre María al principio, después tuvo a María Magdalena, también San Benito tuvo allí a su madre, a su nodriza de alguna manera, que la acompañaba, a su nana, en cierta forma, en donde también ayudaba un poco a tener un poco de contacto con el ser humano, con la humanidad, porque podríamos decir que San Benito también era un poquito áspero, como algunos que prácticamente para poder trabajar en este servicio tenemos que estar un poquito alejados y nos relacionamos lo justo y necesario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en cierta forma él sentía que la mejor manera de estar objetivo para poder hacer su labor era mantenerse lo más aislado. Él le gustaba, como digo, siempre andar con su nodriza, que prácticamente ella le pidió ayudarlo en su servicio, en su labor, y que más que hacerle cariñitos como cocinarle, limpiar, lavarle su ropa y esas cosas. Pero porque ella sentía esa necesidad de madre con él, puesto que, como digo, San Benito siempre fue un hombre muy solitario. Y prácticamente, como digo, podría ser el primer iluminado que tuvo gran sabiduría de los libros sagrados, sin adaptación en torno a lo que era el ritual de exorcizar. Ya, bueno, como dije, prácticamente hace pocos años, de alguna manera, mucho se sabe ahora de San Benito. La medalla de San Benito es una medalla prácticamente que muchas almas, muchas personas recurren, usan, lo cual antes no se daba mucho, porque San Benito era muy cuidado por la iglesia. Prácticamente no querían que la gente tuviese mucho acceso a tal poder y a tal santo. Y se le dice santo a algunos, más que nada por un tema de ponerlos como inalcanzables, pero para San Benito era importante enseñarle a toda su comunidad o a la gente que lo seguía de alguna manera, que vio estos milagros en peregrinaje
y que prácticamente sentían una gran admiración por su gran sabiduría de contemplación, en donde podía estar horas, días, observando el horizonte para poder enseñar la importancia del movimiento, de las direcciones del viento para trabajar el elemento aire y cómo eso ayuda a la oxigenación de la gente. Y también el elemento fuego, el elemento agua y todo, porque en cierta forma uno de sus grandes enseñanzas tenía que ver que si tú tienes a Dios en tu corazón, nada ni nadie te va a tocar. Porque prácticamente cuando un alma se ve acechada o se veía agobiada, que era por lo cual a él lo llamaban para ayudar a esas almas, tenía que ver más que nada por la falta de fe, de amor que sentía esa persona. Es decir, necesitaba contemplar y abrirle el corazón a la divinidad, a Dios, o como queramos llamarle, como siempre digo. Cada uno es libre de llamarle como quiera, porque al fin y al cabo es lo mismo, ¿ya? Es la magia crística de quien nos creó a imagen y semejanza. Y eso hacía que de alguna manera energías bajas, mundanas, ampliadas por el ego, por la ambición, por el dolor, por el rencor, por el odio, se acumularan tanto en el corazón de las personas que en cierta forma quedaran vacíos, sin luz. Y es ahí donde San Benito hacía el rezo, el sello de la cruz, que prácticamente la divinidad le entregó y le enseñó para poder recuperar la luz de esa alma y poder nuevamente nacer a la divinidad y que sea un alma rescatada. ¿Ya? Bueno, como digo, hoy en día tener la medalla de San Benito es prácticamente un poder de protección, porque este sello que es representado por San Benito por el frente y por detrás donde está la cruz sagrada y donde sale el rezo sánscrito para poder eliminar las energías bajas y proteger tanto nuestro hogar, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, o para protegernos también de diferentes situaciones especiales que vayan presentándose como ataques o porque tengamos algún vacío. La medalla de San Benito y este rezo de alguna manera nos alinea y nos direcciona nuevamente a la luz, nos da ese refugio, ese abrazo sagrado de amor en conexión con el Padre, ¿ya? Y como he dicho, esta medallita también se ocupa mucho con las guaguitas recién nacidas, ¿ya? Y es muy importante que esta medallita tenga la cruz atrás, porque hay algunas medallas de San Benito que son chiquititas que vienen con una cintita roja y que le ponen a las guaguitas cuando nacen, que es muy importante. ¿Por qué? Porque en cierta forma cuando un bebé nace, de alguna manera es un alma pura. Y al estar en contacto con muchas energías negativas bajas, y no hablo de negativa de maldad, sino que a veces también hay mucho dolor o muchas penas o muchos miedos o inseguridades, la guaguita absorbe toda esa energía cuando llega. Y lo que hace esta medallita es prácticamente generarle como un escudo de huevito para protegerla de alguna manera 40 días hasta que la guaguita está bien aterrizada en este plano terrenal para que prácticamente pueda quedar con sus energías que trae desde planos superiores completamente activado. Por eso se dice que es importante poner la medalla de San Benito a las guaguitas recién nacidas y que tenga la cintita roja. Ya, un poquito para que vayan entendiendo. A ver, leí yo. Hola Charito, ¿importa que esa medalla sea de plata o puede ser de cualquier material? Mira, Layo, personalmente en esa época las medallas de plata no existían, o si existían eran prácticamente para
para gente que tenía. Por lo tanto, San Benito consideraba que cuando tú tienes fe y tienes amor, incluso hasta una medallita de alpaca las puedes transformar en plata. Y la misión y la protección se realiza igual. Yo personalmente, cuando tengo que trabajar o hacer algunas sanaciones de algunos pacientes que han estado muy dañados por energías bajas o han estado muy mal, les aconsejo tener la medalla de San Benito y prácticamente uno la transforma y le da esa energía de fe, de amor, y hace, como se dice, el sello sagrado con el rezo sánscrito de San Benito para la protección. También se pueden poner en las puertas de la casa para proteger a veces de envidias, de energías o cosas que uno siempre quiere resguardar. Pero todo va también en la fe y en creer, ¿ya? Eso es muy importante. Así que no es algo vital si es de plata o si es de alpaca. Lo importante es que le tengas fe y le des toda tu energía a esa medalla y te la pongas con esa misma fe y ese amor de que te va a proteger. Así que eso la yo. Pero bueno, si quieres tener la de plata, también puedes tenerla, aunque es un poco más cara. ¿Ya? Y a la larga cumplen la misma función, en verdad. Una no resta a la otra. Pero por lo general se aconseja que cuando son guaguitas recién nacidas sea de platita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay algunas medallas que atrás no tienen la cruz, solamente tienen la cara de San Benito. Si no tienen la cruz, no sirve. ¿Ya? Es muy importante que la medalla tenga las dos caras de la moneda, porque lo más importante está en el rezo sánscrito que está atrás, que es lo que activa el poder de la medalla de alguna manera, ¿ya? Porque si no, prácticamente podría ser una lata con una imagen, y en verdad no vale la pena, ¿ya? Ese es mi consejo, en verdad. Pero, como les digo, hay medallas de alpaca, hay medallas de plata, hay medallas de oro, en verdad, con fe y todo, pero que tenga la cruz atrás. Eso es lo más importante. No importa el material, sino la crucecita de atrás con el sello sánscrito, ¿ya? Eso es muy importante. Bueno, como les decía, San Benito también, al igual que el Maestro Jesús, en algún momento revivió una experiencia muy similar, una prueba muy similar. ¿En qué sentido? En que en las bodas de Canaán, prácticamente María le dijo al Maestro Jesús que se había acabado el vino y que si podía hacer su primer milagro. La nodriza de San Benito un día le prestaron algo muy importante como una jarrita o una copita. No me acuerdo bien el nombre de cómo le decían en esa época algunos artefactos, pero era algo similar a una copa. Y esa copita a la nodriza se le rompió y era prestado. Como era una mujer muy sencilla y muy humilde, San Benito cuando llegó la vio llorando mucho y prácticamente se compadeció de la nodriza. La nodriza le explicó lo que había pasado, que la había dejado en la mesa y que en algún momento cuando ella volvió se había roto. Y San Benito, con ese llanto tan particular de conexión, de compasión que sentía por su nodriza, que prácticamente era como su madre, hizo el primer milagro con sus manos y en cierta forma reestructuró nuevamente la vasija o esa copita y le ayudó de alguna manera a su nodriza a que estuviese tranquila de que prácticamente estaba intacta y que la podía devolver intacta. Y ese fue como un pequeño milagro de alguna manera que se asemeja mucho a lo que pasó también cuando María le pidió a su hijo Jesús y la nodriza le contó esto a San Benito. Así que había muchas similitudes entre San Benito y el Maestro Jesús. Prácticamente podríamos decir que es una extensión iluminada de la sabiduría del Maestro Jesús, que también quedó activo en San Benito, en el cual él también tuvo que experimentar muchas pruebas, muchos milagros, y más allá del conocimiento y del entendimiento humano eclesiástico,
porque pese a que tenía las religiones de esa época mucho conocimiento de todo lo que tenía guardado en torno a ciertos escritos, no podían empatizar o no podían igualar todo lo que hacía San Benito, ¿ya? Y bueno, dentro de su peregrinaje, San Benito también hizo muchos milagros, visitó a mucha gente y a medida que iba pasando de pueblo en pueblo la gente lo iba conociendo y le iba entregando asilo. Gente muy humilde, muy pobre y muy sencilla como él, de alguna manera sentían que él era la persona que realmente entregaba la espiritualidad a la gente del pueblo. Y empezó a agarrar mucho ruido, a hacer mucho ruido, y de alguna manera la iglesia dijo, bueno, este hombre también es sacerdote, pertenece a nosotros, hay que tratar de rescatar esto para que podamos movilizar un poco el tema. Pero San Benito siempre fue una persona revolucionaria. Igual que el Maestro Jesús, era revolucionario y muy vivo, porque como dije, era un alma vieja desde muy pequeño, sentía las miradas de la gente, sabía cuando la gente mentía, sabía cuando la gente decía una cosa y sentía otra. Por lo mismo también desde muy pequeño eso lo llevó a alejarse de la gente. Pero su nodriza y la gente del pueblo sentían que eran personas tan puras de corazón, tan humildes, de alguna manera, y había tantos jóvenes que querían aprender que él sentía que su misión también era direccionar y enseñar esta espiritualidad y enseñar esta maestría de cómo combatir las entidades bajas, de cómo tener el corazón siempre puro, en vibración alta de fe, de una fe que venía del sentimiento, desde la contemplación, desde la sencillez, desde la renuncia. Y eso. A ver, ¿qué más podemos hablar de San Benito? Si quieren hacer algunas preguntas de San Benito, si es que conocen de él, también es bueno que me pregunten y yo les voy diciendo que es verdad y que es mito, para que vayamos empezando un poquito más a entrar en tema de él, ¿ya? Porque lo más importante es aclararles todo, como siempre digo, desde la vereda de la canalización con ellos, ¿ya? También les puedo hablar un poco de mi experiencia. Yo trabajo con San Benito mucho en cuanto hay que limpiar casas. Las casas, por lo general, también quedan a veces muy cargadas de energías bajas, de muchas energías densas, y tiene que ver también con lo que uno trae de afuera y descarga en su hogar, o de situaciones que se van dando a través del linaje mediante la historia de cada una de las familias. Entonces, en cierta forma, San Benito, cuando hacía una deexorcización, lo más importante que hacía era hacer, como se dice, con fe, con amor, y prácticamente se enfrentaba en una batalla de lucha entre alma y alma, entre la energía demoníaca que quería raptar y llevarse esa alma para dejarla oscura y vacía sin Dios en el corazón, y San Benito rescatando, obviamente recurriendo a que todos los que venimos a este mundo venimos de la gracia de Dios y de la fuente misma, por lo tanto está el amor ahí y simplemente hay que limpiar y purificar. A ver, Rosy. Charito, con mucho respeto, ¿por qué en algunos grupos espirituales se dice que San Benito cambió de bando, al igual que otros santos? A ver, Rosy, mira, prácticamente yo diría que San Benito nunca cambió de bando, sino que él siempre fue una persona despierta, llamada a seguir siempre la línea de Dios, de la fuente divina, que era la espiritualidad. Lo que sí siento yo personalmente, y lo digo con mucho respeto, es que la iglesia de esos tiempos, al ver a una persona tan sabia, con tanta sabiduría, con tanto poder, con tanta sencillez y humildad en torno a la convicción de sus palabras, de su acción, de su caminar, ellos sentían que les servía mucho.
¿ya? Y como era una persona que se instruyó en libros sagrados mucho antes porque también quería conocer todo lo que pasaba, su camino partió cuando era muy pequeño, pero también derivó también a tratar de pertenecer a la iglesia, de entender qué estaba pasando ahí adentro. Y cuando sintió que prácticamente no vibraba con eso, fue un rebelde de alguna manera y se rebeló ante la religión eclesiástica y dijo: yo sigo el camino de Dios, a donde me lleva Dios, que es peregrinar y ayudar a los más pobres, sencillos y humildes, más que prácticamente a las personas que tienen recursos y que sienten que hay que seguir ciertas reglas, ciertas normas o dogmas del cual él consideraba que no tenía por qué seguir porque su camino estaba al servicio de lo que él sentía desde muy pequeño. ¿Ya? Yo diría que él nunca cambió de bando, sino que lo hicieron sentir que él se exilió, ¿ya? Pero él siempre, primero ante nada, él perteneció a Dios, a la divinidad y a la fuente, y después quiso estudiar letras también, estudió, sintió que por ahí no iba su tema, y después quiso entrar en el sacerdocio de alguna manera, y después dijo, bueno, hasta aquí llego, y hasta aquí puedo estar, como se dice, de acuerdo con esto, y para que todo esté en paz, yo sigo mi camino, ustedes siguen su camino, y bendiciones para todos. Eso yo diría que fue Rosy, no creo que haya sido de otra manera. Por lo tanto, lo que pasa que, y esto lo hablo muy a modo personal, yo siento que de alguna manera muchas personas que estaban muy iluminadas, muy conectadas en esa época, porque podemos hablar también, después más adelante vamos a hablar de él, por ejemplo, el Padre Pío. Podemos hablar del Padre Pío, de San Francisco de Asís, de Santa Clara, de San Benito. Prácticamente eran personas que venían directamente de la fuente a tratar de seguir el servicio que hizo el Maestro Jesús o que hizo Buda, y que fueron haciendo varios que estaban conectados, pero que querían llegar un poco de alguna manera a la fuente misma, donde estaba el caos energéticamente, y que tenían que cumplir el tema de la espiritualidad, que eran la iglesia, ¿ya? Pero bueno, ahí ya es otra historia en verdad. Y como digo, yo creo que los comentarios pueden ser tristes, pueden doler, si es que de cierta forma te sientes muy ligado a cierta línea. Yo creo que el amor universal abarca y rompe cualquier línea, más allá que no nos guste o no nos guste. Por lo tanto, Rosy, yo creo que personalmente a San Benito nunca le importó que en cierta forma lo rechazaran, porque él servía al único que era la fuente y a Dios mismo, y eso lo llenaba su corazón. Y créeme que muchas veces la misma iglesia lo solicitó para ayudar a personas que estaban con ataques demoníacos en las iglesias, y prácticamente San Benito se prestó para enseñar su sabiduría y enseñarle a algunos sacerdotes realmente cómo de exorcizar. ¿Ya? Él fue el maestro de muchos sacerdotes de la iglesia de esa época, porque era el único que tenía realmente la oración verdadera sánscrita de cómo eliminar las tentaciones bajas demoníacas. Y aún así, pese a su servicio y a lo que él eligió, también ayudó también en su momento a formar personas, sacerdotes, jóvenes en torno a esa línea, porque era importante que todo el mundo accediera a eso, no solamente una parte de la sociedad. Así que eso, Rosy. Y yo te diría, mira, trata de no tener penita, porque en verdad a ellos no le afectaba, al contrario. Yo creo que a uno le afecta en el ego cuando quiere que todo sea para uno y no para todos por igual. Así que no, a él no le afectaba. No lo entendía así, como que le trataba de entender, porque como dije, San Benito fue un hombre muy sabio, muy viejito desde chiquitito. Sí, como dice Sergio acá, San Benito hizo grandes milagros, tanto como el Maestro Jesús, tantos como Juan, tantos como muchos que conocemos dentro de la historia, pero que la verdad
no se sabe mucho de ellos, aparte de que no sean sus especialidades, ¿ya? San Benito tenía un gran poder para de exorcizar, un gran poder de sencillez, de humildad y de entregar la verdadera sabiduría de la fuente sin división, porque como digo, él a donde lo llamaban, ahí recurría. Pero sí, después por ejemplo, de hacer caravana o de ir a ver a muchas personas, él tenía que irse a refugiar a Entonces, en cierta forma, también tenía sus momentos de reflexión, de contemplación, de analizar todo el trabajo de servicio, porque sentía que mientras más solitario estaba, más podría ver objetivamente ciertas cosas que cuando estaba con tanta energía alrededor no podía observar ni podía servir de mucha ayuda. Sí, Rosy, hoy San Benito sigue trabajando en la luz, muchos trabajamos su línea, él siempre está dispuesto a ayudarnos, sobre todo en combates muy fuertes, pero él sigue trabajando en la luz y es un gran maestro canalizador para seguir entregando la sabiduría de todo lo que él ha manifestado y ha aprendido en este mundo y en los otros planos. A ver, Ana Teresa, Charito, hace un tiempo atrás en el sueño alguien me decía que debía llevar su medalla. ¿Qué significa esto? Ana Teresa, si alguien te dijo que tenías que llevar la medalla de San Benito, probablemente, no estoy segura, pudo haber sido algún ángel tuyo o tu ser superior que en cierta forma sentía que necesitas el escudo protector de San Benito, porque como dije al principio de esta charla, el escudo protector de San Benito es el más poderoso que existe y nada puede entrar a atacar a alguien o a un lugar que tiene dejando. Parece que se cortó. Bueno, me quedé pegada. Lo que dije es que la medalla San Benito es un escudo protector que nada ni nadie puede entrar, por lo tanto es muy bueno para poder andar con él. ¿Ya? Eso. Y si te lo dieron en el sueño, yo te diría que accedas a ella, porque seguramente te quieren proteger de algo para las pruebas o situaciones que tengas que enfrentar en la vida. Y es un bonus track. Siempre es bueno tener una protección extra. Karin, ¿hoy se siguen usando sus enseñanzas para hacer exorcismos? Sí, Karin, se siguen aprendiendo mucho, pero son casi la mayoría enseñanzas muy secretas. Muy pocos hacemos de esas, se me olvida la palabra, se me traba, de exorcizaciones con San Benito, porque es una línea muy poderosa, es un reto poder trabajar con San Benito, porque tienes que tener un alma completamente pura y tienes que tener una fe que no te rompa nada ni nadie, porque cuando tú enfrentas entidades demoníacas, tanto superiores como bajas, prácticamente es una batalla constante y te atacan tus puntos vulnerables, que puede ser si tienes un hijo, si tienes familia, si tienes algún miedo, te atacan por todos lados y las líneas y los rezos y oraciones de San Benito prácticamente tienen que manejar las personas que no se dobleguen ante nada ni a nadie y que la luz sea prácticamente su escudo. Y sí, usamos algunos fuera de la iglesia. Personalmente yo trabajo con San Benito en de exorcizar y he de exorcizado algunas personas y algunas casas. Es un trabajo que prácticamente no lo comento mucho, no lo hablo mucho, porque es un trabajo bastante serio y bastante en la intimidad del respeto de las personas que uno ayuda, ¿ya? Pero sí se hace y se siguen sus enseñanzas, también tengo entendido que en las religiones católicas. No sé si en otras religiones también ocuparán la enseñanza y la línea de San Benito, pero sí fuera de la religión eclesiástica también hay personas que exorcizan, ya que dentro de los cánones de la religión católica tiene que haber un permiso jerárquico y un tema de requisitos, tengo entendido, para poder hacerlo.
Así que sí, yo creo que se da todavía y algunos sí hacemos eso. A ver, María Consuelo, ¿sirve la medalla de San Benito cuando se dice que en una casa anda gente, espíritus molestando? Sí, Consuelo, sirve, ¿ya? Pero es muy importante entender que la medalla es una medalla de escudo protector, pero si tú también atraes energías desde afuera, prácticamente ningún escudo protector también te va a cubrir o te va a proteger, porque tú eres quien está abriendo la puerta. Entonces, eso es muy importante también saberlo, saber un poco de cómo las protecciones juegan a favor nuestra y cuándo se rompen y cuándo realmente permanecen eternamente, porque cada alma es libre de invitar a quien quiera, tanto a su casa como a su alma, y en eso no tiene poder nada externo más que el libre albedrío de quien invita. ¿Ya? Pero sí, cuida, protege bastante, pero tiene que ser bendecida y activada la medalla. No puede ser llegada y puesta, tiene que estar limpia, purificada y activada. Y eso solamente lo hacemos las personas que trabajamos y sabemos el rezo o el sello. Pero sí como te digo, si tú tienes mucha fe, también puedes ponerla, hacer un rezo, una oración desde el corazón y también sirve. ¿Ya? Pero en otros casos mucho más complejos tenemos que hacerlo personas que manejamos la oración sánscrita de protección y de activación de la medalla. A ver, Ana Teresa, Charito, ¿cómo y dónde se debe portar este escudo? ¿Sirve usarlo en el llavero? No, no, porque muchas personas me han preguntado eso. La medalla no tiene el mismo efecto que lo guardas en una billetera o en un llavero. Lo ideal es tenerlo, como se dice, en la muñeca, como una pulserita, porque hay pulseras también de San Benito. Hay varias formas. Colgada con un colgante, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sirve de nada tener a San Benito en la billetera a menos que quieras que te cuide la billetera, ¿ya? Pero es muy importante porque puedes ponerlo en la puerta de tu hogar de entrada para proteger toda la gente que está adentro de cualquier energía negativa, de que no hayan vibraciones bajas. También puedes, como se dice, portarlo para que cuide tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tu templo, y también en las manos de alguna manera, porque son los puntos de conexión de energía que también pueden estar purificados siempre y que deberían estar purificados siempre. Ya, Charito, su oración se puede decir a diario, por ejemplo, al despertar: la cruz sagrada sea mi luz, no sea el dragón ni mi guía. Sí, Ani, se puede hacer, pero tienes que hacerla con mucha fe, ¿ya? Porque como siempre decimos las personas que trabajamos en este rubro espiritual, que no tienes que tener ninguna duda porque si no se generan fisuras, y en cierta forma las energías bajas y entidades demoníacas siempre están al acecho de buscar cualquier duda en tu palabra, en tu oración o en tu creencia para poder manipular o para poder entrar. Entonces tienes que tener completa fe y resguardada y no tener ninguna duda de lo que estás haciendo. Es lo más importante. Eso. Vayan contándome si se va entendiendo. O si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, miren, voy a mostrarles una cruz con la medalla San Benito que yo acostumbro ocupar mucho cuando hago trabajos de exorcización o purificación, que prácticamente las personas llevamos y trabajamos con ella más o menos para que lo conozcan. Si es que no tienen noción de cómo es, se las voy a mostrar en este momento. Espérenme un poquito. Llegué. Aparecí nuevamente. Bueno, esta es la cruz que, bueno, ya ocupo
cuando hago trabajos de exorcización o energías que están muy fuertes y prácticamente me acompaña para purificar ya sea una familia, una casa o una persona. ¿Ya? Esta es la medallita, pero con la forma de la cruz. Y por el otro lado, que es la parte más importante, no sé si se logre ver, es esa. Esa es la parte más importante, ¿ya? De alguna manera, para que la vayan conociendo. A ver si se puede ver ahí. ¿Ya? Eso es lo más importante, que tenga esa parte, ¿ya? Entonces, esta vendría siendo una cruz de exorcización, de alguna manera, que ocupamos cuando hacemos los rezos y las batallas para salvar alguna almita por ahí, ¿ya? Más o menos para que vayan conociendo de qué se trata. A ver, Karin, en el caso de las guaguas, ¿se coloca en la cuna? Lo ideal que en el caso de las guaguitas es que se la pongan amarradas en el piluchito. Sorry, estoy un poco trabada con las palabras, ¿ya? En el pilucho, ¿sí? O si no, también por miedo a que se caiga o cualquier cosa, lo pueden poner también en la almohada, en la parte de abajito, ahí para que vele su sueño, la cuida, la proteja, ¿ya? Porque prácticamente las guaguitas no están todo el día en la cuna y como son almas muy puritas y van a estar desplazándose, a lo mejor la van a estar tocando mucho o van a ir por varios lados donde hay energía que uno no sabe, la gran sensibilidad y la hipersensibilidad que tienen los bebés, que tienen que cuidarse mucho más. Entonces es muy importante eso para ayudarse, ¿ya? Y sobre todo a las guaguitas o a las mamás que tienen hijos o nietos por ahí, siempre regálenle una medalla a San Benito y se la ponen en el piluchito o le dicen a la mamita que la ponga en la almohada de la cuna para que vele su sueño, para que la proteja y todo. ¿Por qué? Porque las guaguitas, al igual que los perritos, los animalitos o los cachorritos, los niños, ven muchas cosas y muchos se asustan porque son energías que ellos perciben. Entonces la medalla que hace absorbe esa energía y prácticamente se evapora. Entonces es importante también tener eso. Mónica, si tienes la medalla, ¿cómo se purifica o se prepara? Mónica, te diría que me hablaras por interno y te lo digo, porque ahí se va parando, me quieren interrumpir en este proceso de charla. La medalla tiene una preparación especial y por lo general tiene que activarla alguien que sabe. Así que si tienes alguna medalla, Mónica, o mándame la foto de la medalla y ahí vemos cómo te la activamos para que se pueda entregar o usar, si es que quieres, ¿ya? Porque como digo, es importante que venga directamente la energía de la fuente y esté bien activada. A ver, Laio, no sé si solo yo te veo congelada. Sí, se congela, me están interrumpiendo, no quieren que entregue mucha información de San Benito, ya los tengo cachados. Pero igual seguimos y agarro vuelo, así que no se preocupen, chicos y chicas. Ya, así que tranquila. A ver, Huguet, Charito, ¿dónde se adquiere la medalla o la cruz? A ver, señora Huguet, la medalla la puede adquirir en cualquier lugar donde venden cosas de primera comunión o santitos. Pero si es que usted puede, obviamente, porque tiene las dos opciones que dije al principio del video, puede adquirir una de plata como puede adquirir una de plata como una de alpaca. No es mayor relevancia, solamente el costo. ¿Ya? Y también puedo recomendarles la librería San Pablo, que ahí prácticamente cuando yo tenía que hacer que algunos pacientes estuvieran protegidos de algunas cosas, yo ahí las adquiría y después las activaba y las entregaba. Así que, señor Huguet, cualquier lugar que venda cosas espirituales de religiosidad o de primera comunión, bautismo, más de seguro que tienen que tener la medalla San Benito y ahí usted elige cuál
cuál le resuena más o cuál la siente más para que la adquiera. Pero como les dije, tiene que tener la cruz de atrás, si no, no sirve. ¿Ya? Eso es muy importante. A ver, hay una azul también. ¿Es lo mismo? Sí, Rosy, la verdad es que no importa del color que sea siempre que tenga la cruz de atrás. Lo más importante en la medallita de San Benito es que venga atrás el rezo sánscrito, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿ya? Más que la imagen misma. Lo importante es la cruz sánscrita con el rezo. Y es más fácil de alguna manera activarla si viene con eso, que como digo, que sea la medalla solamente con la imagen San Benito y atrás no tenga la cruz, porque la cruz es lo que importa, de alguna manera, el rezo que está ahí. ¿Ya? Eso es lo que activa un poco como el portal energético de protección del escudo. ¿Ya? ¿Ya? Y el color en verdad da lo mismo. Por eso les digo, puede ser de plata, puede ser de alpaca, pero lo importante, junto con activarla, es saber que tengo que portarla tanto como colgante en mi corazón o tengo que llevarla en la muñeca. No sirve de nada en la billetera a menos que quieran que les cuide las finanzas, como digo, porque tiene que tener un contacto que está cuidando su templo, su alma, su corazón. ¿Ya? Eso es lo más importante. Sí, me quieren censurar. Pero no podrán, no podrán. A ver, Eliana. Me regalaron una llave de la casa con San Benito. Creo que no está purificada. Mira, si no está purificada, Eliana, revisa si que tenga la cruz atrás. Y bueno, si te interesa, escríbeme por interno y te doy cómo se puede purificar. ¿Ya? Cuando tú la tienes en las llaves como llavero, también sirve como para proteger todos los lugares que quieras abrir, ¿ya? Pero siempre en primera instancia, como una protección fuerte, yo recomiendo, como digo, portarla, que cuide el corazón, o como pulsera, ¿ya? Es lo más importante dentro de la función que cumple San Benito. Si no, en verdad cumple una función obviamente, pero no con tanto poder o con tanta luz energética como se porta realmente. A ver, Karin, ¿él solo nos protege o también podemos conectar para poder recibir su ayuda en nuestro desarrollo espiritual? Karin, muy buena pregunta. La verdad que todas las personas o los maestros, personas conectadas de alguna manera que nos anteceden, siempre están al servicio de nosotros para poder ayudarnos y poder abrirnos los caminos a la verdadera sabiduría espiritual. Por lo tanto, si tú sientes una conexión con San Benito, yo te invitaría a canalizar con San Benito y que te ayude y que te enseñe los grandes secretos de contraatacar y de protegerte y de activar ese poder que prácticamente es muy escaso o que muy pocas personas toman como para enfrentar entidades densas demoníacas. ¿Ya? Porque es una labor que muy pocos, incluso los sacerdotes, de alguna manera de la religión católica, muy pocos se forman. Hay algunos que parten esa formación y no los terminan porque necesitan mucha fuerza y mucha fe para poder pasar ese curso, ¿ya? San Benito como maestro espiritual es muy bueno, sobre todo para enfrentar energías bajas en los diferentes planos existenciales e incluso el terrenal mismo y de cuidado de tu propio templo que es tu cuerpo, ¿ya? Y es un gran maestro de la sencillez, así que todas sus enseñanzas son muy sencillas, son muy de la contemplación, son muy con canalizaciones prácticamente muy entendibles y lúdicas, pero tiene una formación estricta, es muy estricta a la hora de formarte porque tienes que enfrentar cosas muy fuertes y tu temple tiene que ser intacto ante lo que estás enfrentando. No puede haber dualidad o no puede haber miedo, no tienes que tener ni una pizca de miedo para poder pasar esa asignatura o ser alumna de San Benito.
¿Alguna otra pregunta? Vamos a purificar y a limpiar un poquito porque me quieren censurar. Así vamos a proteger y a limpiar. Bueno, es importante que toda la información, como siempre les digo, lo que les estoy informando es en base a mi propia experiencia y es en base a las canalizaciones que yo hago con estos maestros. Tanto maestros con los cuales llevo trabajando años y maestros con los cuales he adquirido sabiduría para poder entregarles estas charlas de alguna manera, ¿ya? Eso es muy importante. Así que para que sepan. Y como siempre digo, con mucho respeto a todas las creencias de todos, porque todos tenemos libre albedrío de elegir en qué creer y en qué no creer, ¿ya? La idea no es lavar el cerebro ni convencerlos de lo que yo siento o resueno, sino que es compartirle un poco de mi experiencia, de lo vivido y de lo que yo canalizo. Cada uno es libre de resonar con lo que siente y también adaptarlo a su manera, porque como siempre dice la divinidad, cada uno tiene su forma y cada uno va a su ritmo, a su tiempo y a la formación en lo que va resonando. ¿Ya? Karin, justo te apagaron a ti o a mí. No escuché toda la respuesta. La vi después. A ver. Karin, lo que en grande resumen dije es que tú puedes canalizar y conectar con San Benito para que te ayude o te forme, porque tiene un gran poder y una gran sabiduría espiritual. Pero como dije también es un formador riguroso porque de alguna manera él necesita la excelencia de la fe, de lo que tú crees para poder instruirte en ataques demoníacos, batallas contra energías bajas. Siempre que hablo de la energía baja me cortan. Ya bueno, pero ahí revisan el live, chicas y chicos, ya. Mila Talayo, prácticamente San Benito, como el Padre Pío y como muchos otros que estaban tan conectados con la divinidad y la fuente, sufrieron estigmas de alguna manera. Porque cuando tú te conectas con la fuente tienes que sentir todo lo que siente incluso la humanidad o lo que siente el Maestro Jesús o muchas cosas. Por lo tanto, por eso de alguna manera San Benito le costaba relacionarse con la gente y tenía su nodriza como emisaria para entregarle un poco y ayudarse a entender las energías de la gente, ¿ya? Y sí, es probable que tenía algunas lesiones, pero prácticamente él sentía que el cuerpo físico era su vehículo para poder entregar el mensaje, lo cuidaba perfectamente, pero no era lo más importante la carne, la materia. Lo más importante para él era el servir, el sentimiento de entregar la verdadera espiritualidad. Así que eso es muy importante. Así que eso es vital, chicos y chicas. Bueno, a ver, ¿qué más me preguntan por acá? Vamos a ver, Charito. Cuando limpiamos o saumeamos un hogar o una persona, ¿podemos pedirle ayuda o se necesita otro proceso para pedir su ayuda? Mira, Rosy, yo te diría que si tú eres saumeadora, ya tienes un gran poder de fuerza para manejar el elemento fuego y el humito sagrado. Así que si lo quieres llamar como para fusionar y apoyar mucho mejor, hazlo con toda confianza. Lo que sí te aconsejo antes de hacerlo, toma mucha agüita, prepárate bien. ¿Por qué? Porque la energía de San Benito es una energía muy, pero muy fuerte, muy poderosa e incluso que te puede un poquito marear. Así que trata de hacerlo con calmita. Hazlo suave de a poquito, anda invocándolo a lo mejor en una meditación. Invita a San Benito a acompañarte a algún lugar que sientas que te genera dualidades o que te genera algún tema ahí de incomodidad. Anda invitándolo para que vayas sintiendo su energía y te vayas acostumbrando a la energía de él. Y claro, perfectamente puedes pedirle ayuda para proteger tu hogar, ¿ya? Él feliz,
prácticamente todos los maestros o todas las personas que han estado canalizadas y conectadas con la fuente siempre están al servicio de la evolución e iluminación del ser humano en esta tierra. Por lo tanto, no tengan miedo o no tengan reparo en conectarse con ellos. De hecho, San Benito decía que el que tiene miedo es porque no tiene a Dios en su corazón. Y hablamos del Dios de la totalidad, de la espiritualidad, sabiendo que venimos prácticamente desde el origen de la misma fuente. Entonces, por lo tanto, no tienen que tener miedo, ¿ya? Pero sí es importante de alguna manera que estén convencidas de llamarlo. ¿Por qué? Porque San Benito siempre lo persiguen las energías bajas o demoníacas porque es un gran guerrero, un gran guardián y protector de la luz. Entonces tienen que estar muy, 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 muy firmes para poder llamarlo, ya como para poder hacer un ritual de limpieza, ¿ya? En eso tienen que estar muy preparadas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser el puente para que él interceda con su energía, ¿ya? Porque prácticamente los que trabajamos en esta área prestamos el cuerpo al servicio para que prácticamente la energía de él entre en nosotros y podamos enfrentar lo que tenemos que enfrentar o lo que tenemos que cortar, ¿ya? Entonces eso es muy importante, ¿ya? Así que tranquilos. Eso, así que andas probando de a poco, Rosy, así que sin ningún reparo y no le tengas miedo porque San Benito es una persona, como dije al principio del video, muy sencilla, muy humilde, muy a disposición de ayudar a todos. Pero la energía de él es fuerte, ¿ya? Podríamos prácticamente decir que como la energía del Arcángel Miguel, que son guerreros, guerreros que no se achican ante nada. Entonces, por lo tanto, tienes que tener un cuerpo acorde a sostener la energía de un guerrero en batalla con energías, que enfrenta energías demoníacas. Eso. Así que, eso, mis queridos. Bueno, la otra cosa también que es importante recalcar, y que tal vez lo recalque en otras charlas también, cuando vayamos hablando de ciertos personajes espirituales de la historia, tanto religiosa como que han desertado un poco la religión y se han ido un poco a lo espiritual de alguna manera, porque se conectan mucho más con el servicio de la fuente divina, es que todas las personas durante la historia que anteceden prácticamente al Maestro Jesús y que anteceden en el presente a Jesús y a todos los que van de alguna manera siguiendo el legado que el Maestro Jesús entregó en tierra con la espiritualidad, es que todos ellos siempre decían y hacían sentir a todos de que no son santos, no hay que idealizarlos, porque en la medida que nosotros consideramos santos a ciertos personajes que trabajan la espiritualidad, los vemos como algo inalcanzable a repetir. Y prácticamente tanto Jesús como muchos otros que han estado en el camino de la espiritualidad eran humanos, tenían tentaciones humanas, tenían piedras en su camino, tuvieron que enfrentar muchas cosas, tuvieron que discernir y enfrentar la dualidad para poder decidir en qué vereda querían estar y cómo iba a ser el trabajo que iban a hacer. Entonces, por lo tanto, cambiemos ese concepto de verlos como algo santificado, porque en realidad, si ellos son santos, o le damos esa etiqueta, prácticamente nos vamos a sentir como que nunca vamos a poder llegar a tal nivel. Y prácticamente todos estamos en un camino espiritual de elevación y estamos despertando y cada momento tenemos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros y aplicar las enseñanzas que vamos resonando y que vamos trabajando en el camino. Así que eso, mis amados y amadas. Vamos a ir hablando de muchas cosas, por lo tanto no tengan reparo en preguntar, con la mente siempre abierta, como digo, y con respeto para todos, porque esto es importantísimo, porque con la charla lo más importante que siempre me han dicho es que respetamos a todos. Todos los pensamientos son libres, ¿ya? Así que no hay problema. Así que si no hay más preguntas, ¿tienen alguna otra preguntita?
Sí, el leído. Bueno, el... ya se... Próximo viernes vamos a venir con otras charlas. Vamos a ir mezclando, como siempre digo, personajes de la historia, energías, manejos, espiritualidad, porque la idea es que vayamos desarrollando nuestras capacidades también, aprendamos de técnicas y aprendamos la verdadera historia del camino espiritual que muchos han recorrido y que prácticamente no todo es como nos han hecho creer. ¿Ya? Así que eso. Un besito, un abrazo, que tengan una hermosa noche, muchas bendiciones y como les digo siempre, recurran a todos los que ustedes sientan o resuenan porque hay muchos que están ayudando para el servicio y la iluminación de cada uno de ustedes. Así que no vivan con miedo, no hay que tener miedo. El miedo es una invención del hombre, no de Dios. ¿Ya? Así que en cierta forma sigan explorando con respeto y amor y seguros de lo que están haciendo siempre. Ani, mira, una oración que podemos hacer para protegernos, yo te diría que la crees tú. La mejor oración que puedes crear, la mejor oración que puedes crear para la propia protección tuya son las palabras que tú sientas en tu corazón que te van a ayudar. Así que te invito a que busques en tu corazón una oración propia que te vaya ayudando, que te sientas confiada y que sientas que te proteja. Porque las oraciones de San Benito prácticamente son para casos extremos, de alguna manera. Pero si quieres buscarla, la puedes googlear también, porque creo que está. Y si no, bueno, si no yo se las escribo en mi página mañana. Les puedo escribir para que la sepan de alguna manera a los que les interese, pero también los invito a investigar, porque siempre es bueno investigar para saber discernir. ¿Ya? Así que eso, nos vemos. Ahora sí me despido porque me quieren censurar. No podrán. Así que nos vemos el viernes con una charla muy interesante y vamos a hablar de los maestros arturianos. ¿Ya? También vamos a ir ahí cambiando con los terrenales que han estado acá y los maestros que están arriba. Así que va a ser una charla muy bonita, muy interesante. Así que nos vemos el viernes con los maestros arturianos. ¡Chao!